Buenos días, hoy vamos a hablarle sobre el texto descriptivo. ¿Qué es un texto? Un texto es un discurso escrito u oral que tiene coherencia interna. ¿Qué es descriptivo? Por su parte, es aquello que se describe algo, es decir, que otorga información para que la gente pueda representarlo en su mente. El texto descriptivo, de este modo, realiza una descripción de algún elemento. Puede centrarse en una persona, en un animal, en un paisaje, en un objeto o en una situación, por citar algunas posibilidades. Estructura del texto. Tenemos una introducción, un desarrollo y conclusión. La introducción se presenta lo que se va a describir. El escritor detalla de manera simple cuál será el objeto o situación sobre la que va a tratar todo el texto. En el desarrollo es la parte más importante del texto. Es donde se describe de manera detallada y en profundidad el objeto en cuestión. Es la parte más extensa del texto y en donde se pone más énfasis en las descripciones. Y por último tenemos las conclusiones. Para cerrar la descripción se debe utilizar una conclusión que puede ser objetiva o subjetiva. Esto queda a elección del escritor, pero es necesario que aclare qué tipo de conclusión está utilizando, aunque muchas veces sin la necesidad de aclarar, el lector puede darse cuenta de inmediato qué tipo de conclusión es por la que el lenguaje que se utilizó. Tenemos dos tipos de textos. Los textos descriptivos técnicos. En estos se realizan textos en el que tan solo importa las especificaciones, dejando al lado las formas más creativas y literarias. Estos textos tienen que contar con una fase de observación por parte del emisor, además la observación de la realidad para recopilar y aportar la máxima información posible. El otro tipo de texto que tenemos es el texto descriptivo literario. En él se busca un sentido estético en la descripción del objeto, no así su fidelidad con respecto a la realidad. Además, el emisor quiere transmitir emotividad y para ello recurrirá a distintas figuras retóricas o adjetivos explicativos. Características del texto descriptivo. Aquí entonces encontramos dos tipos, la descripción técnica y descripción literaria. Es muy importante en la descripción técnica que la objetividad sea representada para que la información no se distorsione por algún punto de vista u opinión. Se utiliza lenguaje con palabras técnicas que busca explicar una característica de lo que se quiere representar. En cuanto a la descripción literaria, se da lo contrario, siendo prioridad la subjetividad del autor y uso de las palabras que buscan generar una percepción agradable. Los sustantivos, aposiciones y adjetivos son habituales, incluso reiterativos en muchas oraciones. Quiere describir con detalle todo lo que hay en la escena y no tiene problema en que sea denso. En lo que respecta a ejemplos de textos descriptivos, decir que son tres las formas en las que se pueden presentar. Tenemos la descripción objetiva. Ella es una descripción concreta y detallada. Se centra en la realidad de lo descrito sin ofrecer opiniones o puntos de vista ni mucho menos dobles sentidos. Por ejemplo, era un lugar enorme, muy luminoso y con una vista privilegiada. Pasamos a la descripción subjetiva. La descripción subjetiva es una descripción interesada que se centra en detalles personales como el estado de ánimo o los sentimientos de lo descrito. Por ello se usa un lenguaje más simbólico y tiene la metáfora como recurso habitual. Al decir, esta casa es realmente encantadora. Tenemos la descripción sensorial.
Se trata de una descripción que busca una reacción en el lector, busca provocar a los sentidos del receptor, ya sea la vista, el oído, el gusto, el tacto o el olfato. Por ejemplo, recordé su fragancia. A continuación, unos ejemplos para definir los tipos de descripción. No le gustan ni los collares ni las pulseras, prefiere estar siempre en un estilo más sencillo. Ahí estamos hablando de una descripción subjetiva porque está describiendo directamente. El libro está compuesto por 7 capítulos principales. Estamos hablando de una descripción objetiva porque, como lo nombramos anteriormente, es una descripción concreta y detallada y real. Y por último, pasó sus manos sobre mi rostro y respiré profundamente. Estamos hablando de una descripción sensorial. Los textos descriptivos están muy presentes en los géneros literarios. Cada género literario se amolda a un tipo de texto descriptivo. La lírica es reconocible por mostrar una realidad personal e íntima del protagonista. Es una versión completamente sesgada de quien lo cuenta, por lo normal, el propio autor. La lírica son sentimientos, pensamientos o experiencias. Por tal motivo, los textos descriptivos que presenta la lírica son en su mayoría subjetivos. La narrativa, al contrario que la lírica, ofrecen una versión de la realidad ajena al autor. Describen situaciones y hechos ocurridos en un espacio y tiempo concretos, pero de forma fidedigna, por lo que recurre en gran parte a los textos descriptivos objetivos. Son protagonizadas por personas, también cuentan con textos descriptivos subjetivos. Y la dramática, por último, en las obras dramáticas fueron concebidas para ser representadas en un espacio escénico. Se tratan de historias que implican a personas, sentimientos y las relaciones entre ellos. Personas con voz, expresiones, gestos y voz que dan vida a los personajes. Tienen gran carga de textos descriptivos sensoriales, pues buscan la reacción del público a través del oído, la vista e incluso el olfato. Entonces, para hacer como un pequeño resumen respecto a lo anterior, podríamos decir que en el texto descriptivo, básicamente la representación verbal real de un objeto, persona o animal. Prácticamente es todo lo que se pueda decir mediante las palabras y así se busca que el lector alcance a percibir lo que está aquí escrito.